Buenos días y bienvenidos a Discovery Class. El día de hoy hablaremos acerca del teorema del resto. Este teorema es útil para calcular el residuo de una división algebraica de manera directa sin utilizar los métodos de Horner y Ruffini. Sea pues una división d de x dividida entre un divisor de tal manera que vamos a obtener un cociente, el cual se representa por q de x, y un residuo representado por r de x. Entonces se cumple que el dividendo debe ser igual al divisor multiplicado por un cociente más el residuo. Esta ecuación se conoce como el algoritmo de la división. Otra cosa que debemos recordar es que el grado del divisor debe ser mayor que el grado del residuo. Otra cuestión importante también es que si el residuo de dicha división es 0, entonces podemos decir que la división es exacta. Se acá vendría el sí, solo sí. Veamos pues un conjunto de pasos que son útiles en este tipo de problemas. Como primer paso que debemos hacer es estimar el grado del residuo, el grado de r de x. Veamos esto con un ejemplo. Sea la división algebraica x al cubo más x al cuadrado más x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. Entonces, recordando pues que el grado del divisor es mayor al grado del residuo, si nuestro divisor tiene una forma cuadrática, entonces nuestro residuo será una forma lineal y se representa de esta manera: ax más b. Otro ejemplo que podemos poner es este: x a la 7 más x a la 6 menos x a la 5 menos 1 dividido entre x al cubo menos 1. En este caso, si nuestro divisor es una función cúbica, entonces nuestro residuo será una forma cuadrática y se representa de esta manera: ax al cuadrado más bx más c. Esta será la forma general de nuestro residuo. Será una función cuadrática. Entonces ese es el primer paso que debemos hacer en cada uno de los problemas del teorema del resto. Y luego viene nuestro segundo paso y es el paso más importante. Este es el que involucra el cálculo de r de x, ¿no? Para representar bien esto, mejor veámoslo con un ejemplo en general. Y después para casos particulares ya procederemos de manera más rápida. Sea entonces esta división x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1 dividido entre x menos 2. Entonces, recordando los pasos anteriores, ¿cuál es el primer paso? Estimar el grado del residuo. Como el divisor es una función lineal, nuestro residuo será un término constante que vamos a llamar r, el cual no depende de x. Luego, como segundo paso, vamos a plantear el algoritmo de la división para este cociente. Y sería de esta manera: nos quedaría x cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1 sería igual al divisor, que es x menos 2 multiplicado por un cociente que no conocemos, q de x, más el residuo, que será de esta forma, r, que es el valor constante. Luego vamos a hallar el valor de r mediante valor numérico. Vamos a elegir un valor de x conveniente de tal manera que sea sencillo hallar r. Y como este valor no conocemos el valor de q, vamos a forzar a que esta expresión sea 0, de tal manera que este término se elimina y obtenemos el valor de r, ¿no? Entonces, igualando esta expresión a 0, igualando esto, x menos 2 lo igualamos a 0, de tal modo que se obtiene para x igual a 2. Y este valor vamos a reemplazar en dicha igualdad. Al reemplazar obtenemos 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado más 2 menos 1 igual a 2 menos 2 multiplicado por q evaluado en 2 más r. Y efectuando operaciones tenemos lo siguiente: acá nos queda 8 menos 8 más 2 menos 1 igual a, esta expresión se cancela porque 0 por cualquier expresión nos sigue dando 0 y nos quedaría r, obteniendo finalmente para r el valor de 1. Y este sería el residuo pues de nuestra división algebraica. Veamos más ejemplos y lo haremos de manera más directa. Sea esta división x al cubo más x al cuadrado más x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. Entonces, como primer paso, ¿qué debemos hacer? Estimar el grado del residuo. Es el primer paso. Como el denominador es una función cuadrática, nuestro residuo será una forma lineal y tendrá esta forma: ax más b.
Segundo paso, debemos igualar el denominador a 0. Entonces tomamos el denominador, x al cuadrado menos 1, y lo igualamos a 0. Entonces despejamos el valor de x, nos quedaría x al cuadrado debe ser igual a 1. Ahora, aquí nosotros no debemos resolver la expresión, simplemente vamos a hacer este cambio. Donde veamos x al cuadrado vamos a colocar el valor de 1. ¿Y dónde vamos a reemplazar eso? En el numerador. Entonces, como tercer paso, vamos a copiar el numerador, quedándonos x al cubo. Por ejemplo, lo vamos a expresar de esta manera: x por x al cuadrado más x al cuadrado más x menos 1. Y pues, como dijimos anteriormente, donde veamos x al cuadrado vamos a colocar 1. Entonces, reemplazando, nos quedaría x por 1 más 1 más x menos 1. Ojo que el valor de x solamente lo estoy volviendo a copiar, no vamos a reemplazar ningún número porque no resolvimos la expresión para x, sino para x al cuadrado. Efectuando operaciones nos quedaría x más 1 más x menos 1, 1 con el 1 se van y nos queda x más x igual a 2x. Y como cuarto paso, ¿qué debemos hacer? Debemos verificar que el residuo cumple con nuestra definición inicial. Inicialmente quedamos en que nuestro residuo sería una forma lineal y como vemos que acá esto es lineal, entonces se está cumpliendo con la definición y quedaría pues el problema terminado, ¿no? Veamos más ejemplos. Sea esta división: x a la 7 más x a la 6 menos x a la 5 menos 1, dividido entre x al cubo menos 1. Entonces el primer paso es estimar el grado del residuo. Dado que nuestro denominador es una función cúbica, nuestro residuo será una forma cuadrática y tendrá esta forma: ax al cuadrado más bx más c. Paso número 2 es igualar el denominador a 0. Tomamos el denominador x al cubo menos 1 y le igualamos a 1. Despejando x al cubo se obtiene el valor de 1. Acá también no debemos resolver la expresión. Simplemente vamos a hacer este cambio. Donde veamos x al cubo vamos a colocar el valor de 1. ¿Dónde vamos a hacer ello? En el numerador. Entonces, como tercer paso, copiamos el numerador y lo copiamos de manera conveniente, de tal modo que aparezca este x al cubo. Entonces el x a 7 lo vamos a colocar como un x por x a la sexta. El x a la sexta es un x al cubo elevado al cuadrado. De tal manera que 2 por 3 es 6 y más este valor 1 nos quedaría x a la 7. Sumado más el valor de x a la 6 que lo colocamos como un x al cubo elevado al cuadrado, nos estaría quedando el x a la 6 inicial menos x a la 5 que lo podemos expresar como x al cuadrado por x al cubo y restado de 1. Y luego continuamos a reemplazar valores. Nos quedaría x por 1 al cuadrado más el valor de 1 al cuadrado menos x al cuadrado por 1 menos 1. Efectuando operaciones nos quedaría x más 1 menos x al cuadrado menos 1. 1 con el 1 se van y nuestro residuo final será x menos x al cuadrado. Como cuarto paso debemos verificar pues que el residuo cumple con la definición. Dado que nuestro residuo habíamos predecido que es una función cuadrática y esta sí lo es, entonces daríamos por terminado el problema. Veamos otro ejemplo más que prácticamente va a ser la misma división pero con un pequeño cambio que hará particular este problema. O sea, esta división: x a la 7 más x a la 6 menos x a la 5 menos 1 dividido entre x al cuadrado más x más 1. Este problema es igualito al anterior con la única diferencia en que hemos cambiado el denominador. Inicialmente era x al cubo y ahora nuestro denominador será x al cuadrado más x más 1. Y veamos cómo cambia pues la forma del residuo. Recordando, el primer paso es estimar el grado del residuo. Nuestro denominador es una forma cuadrática, quiere decir que nuestro residuo será una forma lineal y tendrá esta forma. Segundo paso es igualar el denominador a 0. Copiamos el denominador x al cuadrado más x más 1 y lo igualamos a 0. Entonces, esta es una función cuadrática en la que no se puede resolver dado que sus soluciones no son reales. Pertenecen a otro conjunto numérico. Entonces vamos a multiplicar a cada lado de ecuación por un término conveniente. Vamos a multiplicar por x menos 1 y veamos qué ocurre.
Simplemente volvemos a copiar x al cuadrado más x más 1 igualando a 0 por el valor de x menos 1. Aquí efectuando operaciones. Este producto es un producto conocido y es un producto notable. El resultado nos sale x al cubo menos 1. Igualando el término de la derecha, 0 por cualquier expresión nos da 0, quedando 0. Y despejando el valor de x al cubo nos sale que es 1. Ahora, este valor vamos a reemplazarlo en el numerador. Donde veamos x al cubo vamos a colocar 1 y lo reemplazamos ello en el numerador. Copiando el numerador de manera conveniente, x a la 100 lo expresamos como x por x a la 6. Pero x a la 6 es un x al cubo elevado al cuadrado. Luego sigue más x a la 6 que lo colocamos como x al cubo al cuadrado. Menos x a la 5 menos 1. Y donde veamos x al cubo colocamos 1. Entonces reemplazando este valor nos quedaría x por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos x al cuadrado por 1 menos 1. Seguimos resolviendo y nos damos con que nos queda x más 1 menos x al cuadrado menos 1. 1 con el 1 se van, quedando al final x menos x al cuadrado. Luego el cuarto paso es verificar que nuestro residuo cumple con la definición. Inicialmente habíamos predicho que nuestro residuo debería ser una forma lineal. Y como esta es una forma cuadrática, debemos reducir este grado. Como el x al cuadrado es el que está estorbando, se podría decir así, vamos a volver a copiar esta expresión de aquí, que es el denominador igualado a 0. X al cuadrado más x más 1. Igualamos a 0 y de ahí vamos a despejar el valor de x al cuadrado. Nos quedaría x al cuadrado sería igual a menos x menos 1. Y donde veamos x al cuadrado vamos a colocar este valor menos x menos 1. ¿Dónde vamos a hacer ello? En esta expresión de acá. Entonces volviendo a copiar nos quedaría x menos x al cuadrado, pero este valor es menos x menos 1. Efectuando operaciones nos queda x menos por menos se vuelve más, sería más x más 1, quedando finalmente la expresión para el residuo 2 por x más 1. Ahora volvemos a hacer la comprobación de la definición. Vemos que nuestro residuo debió ser una función lineal y pues efectivamente aquí notamos pues que el residuo es una forma lineal. Es un ax más b donde a vale 2 y b vale 1. Y eso sería todo pues para este problema.